Vamos a ver una serie de conceptos de análisis matemático que son las funciones acotadas y vamos a demostrar un teorema que es el teorema de Weierstrass que nos va a permitir asegurar si una función alcanza el máximo o el mínimo absoluto dentro del conjunto. Empezaremos con una serie de definiciones que son las siguientes. Si f de x es una función continua en un conjunto A, se dice que f de x está acotada superiormente si existe un número s tal que para cualquier valor de x perteneciente al conjunto A, entonces el valor de f de x es menor o igual que este valor s. Es decir, s es mayor o igual que cualquier valor de f dentro del conjunto. Y entonces decimos que está acotada superiormente. Análogamente decimos que está acotada inferiormente si existe un número i tal que para cualquier valor en el conjunto A, cualquier valor de x en el conjunto A, el valor de la función va a ser siempre mayor o igual que ese valor i, es decir, i va a ser el más pequeño o igual que cualquier valor de f de x dentro del conjunto. Denominamos supremo s de una función f de x a la menor de sus cotas superiores. Es decir, si tiene una cota puede tener muchas más, pues la más pequeña de todas ellas la llamamos supremo. Y llamamos ínfimo y de una función a la mayor de sus cotas inferiores. Si el supremo s de f de x, es decir, a la menor de las cotas superiores, pertenece a esa cota, pertenece al conjunto, entonces decimos que es el máximo absoluto de la función f de x. Y análogamente, si el ínfimo de f de x, es decir, a la mayor de las cotas inferiores de f de x en conjunto A, si esa cota inferior, ese ínfimo, pertenece al conjunto, entonces decimos que es un mínimo absoluto. Y decimos que una función está acotada sin ponerle apellido, es decir, sin decir si es superior o inferiormente, cuando lo es tanto superior como inferiormente. Es decir, una función está acotada si lo está superiormente e inferiormente. Veamos una serie de ejemplos que nos permitirá fijar un poco más las ideas. Sea la función f de x igual a menos e elevado a menos x, cuya representación gráfica es esta de aquí. Vemos que esta función no tiene cota inferior, puesto que cuando x tiende a menos infinito, el exponente tiende a más infinito y e elevado a infinito es grandísimo y con signo menos pues sería menos infinito. Es decir, no tiene cota inferior. Si tiene cota superior, como vemos, no pasa del eje de las x, por lo tanto tiene como cota superior el 0 y todos los numerales mayores que 0, el 0, el 0,5, el 1, el 1,3, todas estas son cotas superiores. De entre todas las cotas superiores, la más pequeña es 0 y por lo tanto 0 es el supremo de la función. Pero vemos que ese supremo no se alcanza, es decir, la función se acerca infinitamente a 0, pero no llega a alcanzarlo y por lo tanto no tiene máximo. Sí tiene supremo, pero no tiene máximo. Veamos otra función. F de x igual a x cuadrado menos x menos 1. Esta es una parábola cuya representación sería esta. Como vemos, la función no está acotada superiormente, pero sí inferiormente. A partir de este valor de aquí, todos los que hay por debajo son más pequeños que el valor de la función f de x. Esas cotas inferiores son pues menos 5 cuartos, menos 2, menos 3, menos 3,5, etc. De entre todas ellas, la cota inferior mayor de ellas es el menos 5 cuartos. Y que además es alcanzada por la función. Y por lo tanto, menos 5 cuartos es el ínfimo de la función y además es el mínimo de la función. Y entonces hemos visto pues una serie de ejemplos en el que las funciones pueden estar o no acotadas superior o inferiormente, que puedan tener supremo pero no máximo, pero que puedan tener un ínfimo que además sea mínimo, es decir, jugando un poquitín con todas estas definiciones. Vamos a ver ahora una relación importante entre la continuidad y la acotación. Y vamos a repasar el concepto de continuidad y lo vamos a hacer de la definición que normalmente se suele dar en bachillerato y luego con la definición epsilon delta que nos va a permitir entender geométricamente qué es lo que está pasando.
Decimos que una función f de x es continua en el punto x igual a x sub 0 si y solo si el límite cuando x tiende a x sub 0 de la función es igual al valor de la función en ese punto. Otra forma de expresar la continuidad es que si yo tomo f de x es continua en x sub 0 es que cualquiera que sea el valor delta que yo tome y construya el intervalo x sub 0 menos delta y x sub 0 más delta, es decir, que se verifique esto, que coja un punto x cualquiera próximo a x sub 0 menor que este valor delta, entonces la imagen de f de x comparada con la imagen de f de x sub 0 va a ser más pequeño que un epsilon. Es decir, voy a encontrar este epsilon que verifique esto. Desde el punto de vista gráfico, vamos a verlo, sería esta situación. Yo tengo la función f de x, esta verde, cojo un punto x sub 0. Acordaros que en secundaria decíamos que una función era continua cuando podíamos dibujarla sin levantar el lápiz del papel. Ahora vamos a verlo de otra manera. Vemos que en x sub 0 la función es continua. Si yo cojo un entorno de x sub 0 cualquiera, con valor delta, que sería este de aquí, la función es continua en x sub 0 si para cualquier valor de x que tome yo dentro de este intervalo voy a encontrar un epsilon que sería de aquí a aquí, tal que la diferencia entre f de x sub 0 y f de x, que sería este valor, es menor que epsilon. Eso es lo que significa. Si yo cambio de punto, sigo viendo que la distancia de f de x a f de x sub 0, esta distancia, sigue siendo menor que epsilon. Y eso es lo que sería la continuidad. Por otro lado, observamos que si la función f de x es continua en este intervalo, suponiendo esto a y b, la función está acotada dentro de este intervalo. En este caso la hemos puesto creciente, podríamos haber dibujado otra cualquiera. Esta sería su cota superior y esta sería su cota inferior. Recordar que si una función toma el valor cuando el límite cuando x tiende a x sub 0 se va a infinito, veíamos que era una discontinuidad, una de las que llamamos inevitable de salto infinito. Por lo tanto, la función dentro de este intervalo está acotada. Bien, pues ya hemos visto la definición que significa y que una consecuencia de que f de x sea continua en x sub 0 es que en este entorno la función está acotada. Podríamos extenderlo diciendo que si una función f de x es continua en un intervalo AB, cerrado AB, entonces está acotada en dicho intervalo. La demostración es muy parecida al teorema de Bolzano, que era ir dividiendo este intervalo en mitades, de forma que si no está acotada, en uno de los semi-intervalos no estará acotada. Cogemos ese nuevo intervalo, lo dividimos por 2 y hacemos la misma consideración. Si no está acotada, es que en alguno de los dos semi-intervalos no está acotada. Siguiendo con el proceso, pues llegamos a una sucesión de intervalos encajados que por el axioma de Cantor sabemos que eso da lugar a un punto, valor t. Y como la función es continua en ese intervalo AB, lo es en C y por lo tanto no podría estar no acotada. Bien, veamos ahora el teorema de Weierstrass. El teorema de Weierstrass nos dice que si una función f de x es continua en un conjunto compacto, es decir, un conjunto que sea cerrado y acotado, entonces f de x alcanza su máximo y su mínimo absolutos en puntos del conjunto. En nuestro caso, en las funciones reales de variable real, un intervalo cerrado del tipo AB es un conjunto compacto, porque es un conjunto cerrado y está acotado. Acotado en el sentido de que podemos encontrar un recubrimiento finito que lo cubra completamente. Y por lo tanto sería un conjunto acotado. Bueno, pues el teorema de Weierstrass nos dice que si f de x es continuo en el intervalo AB, entonces alcanza su máximo y su mínimo dentro del punto del conjunto. Es decir, que el supremo de la función, pues sabemos que está acotada porque es continua, lo hemos visto antes, pues al estar acotada tendrá un supremo. Bueno, pues ese supremo va a pertenecer al conjunto. Vamos a demostrarlo. Supongamos que f de x es continua en el intervalo AB, que es cerrado acotado,
Y entonces tendrá un supremo S y un ínfimo Y. Supongamos que S es el supremo, la misma demostración sería para el ínfimo. Si f de x no alcanza su máximo, es decir, S no pertenece al conjunto, significa que no existe ningún valor x dentro del intervalo tal que f de x sea el valor de S. Es decir, no hay ningún valor x dentro del intervalo que sea S. Esa es nuestra hipótesis. Vale, supongamos la función g de x igual a 1 partido por S menos f de x. Esta función es una función continua, puesto que nunca se anula el denominador. Hemos dicho que no existe este x que haga que esto sea cierto, y por lo tanto esto nunca será 0. Y además es estrictamente positiva, puesto que ese es el supremo y es mayor que cualquier valor de f de x. Por lo tanto, es una función continua, estrictamente positiva en AB, y por lo tanto está acotada en AB por ser continua. Si llamamos S1 a una cota de g de x, tendremos que g de x estará comprendida entre 0, puesto que hemos dicho que es estrictamente positiva, y S sub 1. De aquí, despejando, tendríamos que, pasando este abajo y este arriba, fijaros que no cambia el sentido de la desigualdad, porque tanto S menos f de x como S1 son números positivos, como ya lo hemos dicho. Y despejando f de x, tenemos que f de x será, pasando este aquí sumando y este aquí restando, menor que ¿quién? Que el supremo S de f de x menos una cantidad positiva. Entonces hemos llegado a una contradicción. ¿Por qué? Porque hemos encontrado una cota superior de f de x, que es precisamente S menos 1 partido por S1, que es más pequeña que S, que habíamos dicho que era el supremo. Por lo tanto, no es cierta la hipótesis de que no exista ningún valor de x que haga que f de x sea igual a S. Porque si suponemos esto, encontramos cotas superiores más pequeñas que el supremo, cosa que no puede ser. Con el razonamiento con el ínfimo es exactamente igual.